Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Mire esta pregunta y con la que vamos a arrancar. Hermano querido, Dios lo bendiga. Tengo una pregunta, a ver si me pueden ayudar. Lo que pasa es que yo estoy en un proceso de divorcio, ya que mi esposa se fue con otro hace ya 2 años. Yo hablo entonces con una hermana por videollamadas ya hace días. Tenemos planes a futuro para cuando yo me divorcie. Pastor, ¿será que está bien que yo hable con ella estos temas aún estando casado y sin que mi proceso de divorcio se haya completado? Pues le quiero comentar que en razón a fenómenos como ese, es que el Tribunal Eclesiástico tomó una decisión en el reciente pasado, en el sentido de que las personas no pueden asumir compromisos tan serios como un noviazgo con proyección de matrimonio hasta después de 90 días Sí. que se haya emitido el concepto Ese fallo. favorable o desfavorable. Si es favorable, pues la iglesia le va a avalar pero si no, pues la iglesia no le avala ese proyecto. Entonces, pues yo le diría al hermano que él debe primero de acudir al Tribunal Eclesiástico. Una vez que él tenga el concepto, inicia el proceso de divorcio. Y después de que ya esté libre y además tenga el aval del Tribunal Eclesiástico, entonces ahí sí le toca esperar por lo menos 90 días para poder pensar en llevar a cabo algo tan serio como es el matrimonio. Así es. Le recomendaría que ponga mucho cuidado en los pasos que va a dar. Ya se equivocó una vez. Dios lo ayude para que no se equivoque la segunda vez. Como dijo por ahí un importante personaje, ¿no? Si me engañan una vez, el otro es el culpable, pero si me engañan 2 veces, Claro. entonces hay que poner cuidado en eso. Claro. Entonces le recomiendo, acuda al Tribunal Eclesiástico, espere el concepto, una vez lo tenga, inicia el proceso de divorcio y después del divorcio pues debe de esperar por lo menos 90 días. Ahí dice claramente en el fallo que debe esperar 90 días. Sí, señor. Claramente dice. Sigamos. Bueno, pastor, ¿por qué hay pastores que tienen a los creyentes que sirven en el altar como empleados? Se aprovechan de ellos y les exigen demasiado, sabiendo que el único que recibe sueldo es el pastor. Y quieren obligar a los hermanos a hacer diferentes oficios en la congregación. Lo digo por experiencia. Quisiera saber qué es sujetarse al pastor. Bueno, hay 2 maneras de ver la pregunta. Una, que es un creyente que tiene algún resentimiento. Si está resentido. Cierto. 2, que se está atribuyendo situaciones que no le competen. ¿Por qué? Porque está hablando de un todo. Y eso pues se me hace que es muy subjetivo, porque mientras para él sea una carga involucrarse en alguna actividad en la iglesia, para otros que sin duda alguna es la mayoría, es una bendición. ¿Ya? Ahora, esa es una de las visiones pues que quiero plantearles. La otra es que ningún cristiano está obligado a hacer algo en la iglesia. Casi siempre los pastores piden el favor y en usted está decir sí o no. ¿Ya? Yo he tenido casos, por ejemplo, acá en el Boyacá Real, de acercármele a un hermano que tiene la habilidad para determinada labor. Y le he dicho, hermano, ¿será que usted puede hacerme el favor en este campo? Y me dice, hermano, la verdad, no tengo tiempo. Ah, bueno, hermano, muchas gracias. Se busca otro. Y ya, en la iglesia a nadie se obliga. A nadie. Todas las decisiones que tome un creyente en la iglesia con relación a determinadas actividades en el campo del servicio son netamente
voluntarias. El creyente puede decir sí o puede decir no. Ahora bien, si hay un pastor que abusa de la autoridad y le impone, eso sí ya está mal hecho. Y usted como cristiano tiene unos derechos, entre ellos que le respeten su autonomía para tomar sus propias decisiones. Sí. Muy bien. Seguimos, hermano Carlos. Preguntan, se está organizando una renovación de votos en mi iglesia y el presbítero del distrito es el que la va a celebrar, pero el pastor local es el que la está organizando. En las parejas que se están postulando para la renovación, hay una pareja que es casada hace unos años, pero solo por lo civil, ya que el hermano es divorciado y él no hizo el proceso con el tribunal eclesiástico, ya que fue él el que cometió el error con la que ahora es su esposa. Y hay otras dos parejas que son casadas. No entiendo ella. Porque Van a es que, hacer un... Sí, pero es que él dice, él fue el que cometió el error. Sí, supuestamente no dice, asegura la persona, Sí. que él fue el que cometió el error, entonces él no hizo él no hizo el proceso con el tribunal eclesiástico, es decir, no tiene el aval para servir, pero por su cuenta se divorció y se casó Sí. con la otra persona con la que le falló a su anterior esposa. Claro. Sí, ok. O sea, no tienen ceremonia en la iglesia, se casaron por lo civil. No están legalmente. No está, exacto. O legalmente sí, Sí. lo que no están es avalados por la iglesia. Exacto. Y hay otras dos parejas que son casadas, pero sus esposos no son creyentes. Estas dos parejas también se inscribieron para la renovación de votos. Es decir, hay 3 parejas inscritas para la renovación de votos, las cuales el oyente pregunta. Si no le hacen ceremonia a una pareja en la congregación, ¿aún así pueden hacer renovación de votos en la ceremonia que se va a realizar estas 3 parejas? Bueno, si porque es que son 3 y entre ellas hay 2 que el problema no es el mismo. No. Hay uno que pues fue causante de la destrucción del matrimonio, no recibió el aval de la iglesia porque él no se sometió. Ese es un caso. Ese es un caso. En ese campo pienso que posiblemente el pastor no tenga conocimiento del debido proceso, pienso yo. Esos son decisiones potestativas del pastor y como es el presbítero el que va, se me hace que quien está organizando no tiene la investidura. Sí, no la tiene. No la tiene y eso me dice que es alguien que es nuevo en el ministerio. Entonces yo creo que ahí el paso a seguir sería generar conciencia al obrero, al pastor obrero, de manera muy respetuosa, para que él pida la asesoría de su superior en ese campo. Porque de alguna forma sí, claro, es mi opinión, no es la opinión de la Iglesia Pentecostal Unida, porque la Iglesia Pentecostal Unida pues no ha aceptado una posición al respecto. Es mi visión. Si una persona no tuvo el aval para tener un matrimonio por parte de la Iglesia, pues tampoco de tener el aval para una renovación de votos. Pienso yo, claro, es un concepto personal, pero respeto la potestad del pastor porque cada pastor es autónomo y tiene una visión diferente y además aquí le informan a uno algo, pero uno no sabe al final el fondo de todo. ¿Está claro? Entonces, si yo fuera, no permitiría que una persona lo hiciera. Claro, es un concepto ¿qué? Personal. Personal. No es lo que la iglesia piensa, aunque puede ser que algunos piensen como yo, otros no pensarán como yo. Con respecto a las otras 2 parejas que sí están dentro del... no tienen ningún problema. Solo que menciona Es más, que son inconversos la pareja. No importa, pero ellos quieren renovar y a mí me parece que eso está bien. Es la oportunidad que Dios les está dando inclusive para que pues se encaucen por el sendero de Dios. ¿Ya? Entonces, ahí hay que establecer las diferencias. Aquel que tuvo un comportamiento no correcto, pues no debería de involucrarse
el pastor debería de sentarse con él, si tiene conocimiento, y generarle conciencia acerca de que si quiere participar de una renovación de votos en la próxima, él debe de someterse al tribunal eclesiástico para que le definan cuál es su condición dentro de la iglesia. Porque mientras no esté sometido, no esté sujeto a la reglamentación de la iglesia, algo le hace falta. Claro. ¿Cierto? Sé que eso genera controversia, pero es que cuando uno mira el debido proceso, según el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, descubre que la decisión que toma el tribunal eclesiástico acerca de una situación de esas, pues no solamente es avalada por la iglesia como organización, sino por Dios. Él dice, si se ponen de acuerdo 2 o 3 aquí en relación a una situación disciplinaria como la anterior, dice, será aprobada por Dios. Entonces es complicado. Entonces yo le recomendaría a la personita Solucione esa parte. Exactamente, solucione esa parte, y en el próximo evento participe de la renovación de votos, porque desde la visión de la iglesia no está bien lo que se está dando allí. Bien. Pastor, quisiera saber realmente dónde van los muertos, creyentes y no creyentes, ya que veo que varios escatólogos de la IPU, así dice ahí, varios escatólogos de la IPU tienen conceptos diferentes. Gracias. Bueno, con respecto a los escatólogos, simplemente hay que decir 2 cosas. Una, que hay unos que son muy subjetivos, otros que son muy, muy objetivos, o no muy, sino que son objetivos. Son 2 escuelas diferentes. En ese campo es muy interesante entender que la escatología aparece en el siglo XIX no como una doctrina, sino como una materia, una rama de formación en el área teológica. Eso hace que entonces sea muy subjetivo a las apreciaciones con relación a ello. Espero que eso quede claro. No con esto diciendo que aquel o aquel es malo o es mejor o es peor, ni más faltaba. Dios no me ha puesto como juez. Le planteo lo que tengo en mi pequeño conocimiento en relación a eso, que comenzó en el siglo XIX, que se introdujo en las instituciones de educación superior en el área de teología, que hay 2 escuelas, una que vive pendiente si el rocío de la noche hizo que el caballo negro al otro día estuviera blanco, y entonces le buscan un texto para ajustarlo, ¿ves? Y otro que simplemente cree como dice la Escritura. Entonces, cuando entramos al campo de la muerte, nada tiene que ver desde el punto de vista bíblico con la escatología, a menos que ajuste el pensamiento escatológico a lo que yo estoy pensando con relación a la muerte. La muerte es el proceso de la vida, es simple y llanamente aceptar la realidad que siempre hemos dicho aquí alguna vez o algunas veces, que uno comienza a morir cuando nace y comienza a vivir cuando muere. Esa es la realidad. Ahora, el lugar, la Biblia dice que los impíos irán al Seol, que los justos irán al seno de Abraham. Hay 2 escuelas también, es importante aclararles eso. Hay 2 escuelas que plantean, una, que son lugares, 2, que son estados. Yo me matriculo con la escuela del estado, no del lugar. ¿Y por qué lo hago? Bueno, porque la Biblia dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, si los justos
se entendiera el pasaje como el paraíso lugar, equivaldría a que ya están Claro. en el cielo. 2. La Biblia habla acerca del fin de los muertos sin Cristo, que es el Seol. Si fuera un lugar, equivaldría al infierno. Y hasta hoy, el infierno es la cárcel, proyecto de Dios para encerrar al demonio y sus ángeles después del juicio final. ¿Está claro? Y debe de entenderse que inclusive 1007 años como mínimo, 1000 años Sí. como mínimo, separan el juicio de las naciones vivientes del juicio final. ¿Ya? Sí. Y solo en el juicio de las naciones vivientes aparece la palabra dicha por Jesús: a los de la izquierda les dirá, id malditos al fuego eterno. Porque ustedes cuando ven San Mateo capítulo 25, del verso 31 en adelante, dice que reunirá, como el pastor reúne las ovejas, y separará a los buenos de los malos, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. A las ovejas, a los buenos los coloca a la derecha, a los malos los coloca a la izquierda. ¿Quiénes son los buenos? Las naciones que trataron bien a Israel durante toda su historia. ¿Quiénes son los malos? Las naciones que le dieron la espalda a Israel, entre ellos Colombia, por causa de su gobernante. No es verdad, es que eso es lo que dice la Biblia. Léalo en Génesis 12. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. El pueblo le dio la investidura a un gobernante y este maldice al pueblo de Israel. Al pueblo de Colombia no le espera nada bueno. No le espera nada bueno. A menos que haya algo donde Dios produzca el milagro de la conversión del pueblo colombiano. Aclarando que la maldición que viene sobre Colombia y sobre las naciones que tratan mal a Israel no afectará a la iglesia, porque la iglesia es un estado espiritual Amén. dentro de un estado civil y humano. Sí, que hay que hacer también esa salvedad. Entonces, solo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 31, es donde Jesús le dice a los de la izquierda, es decir, a los que trataron mal a Israel: id malditos al fuego eterno, preparados para el demonio y sus ángeles. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, eso es lo que me lleva a mí a pensar que tanto el paraíso o el seno de Abraham como el Seol en el pasaje bíblico es simplemente un estado, no un lugar. Hay otra escuela que piensa que sí es un lugar, pero cuando se piensa así es dar por sentado que ya los que se condenaron están en su lugar y que los salvos ya están en el cielo. Y resulta que Jesucristo todavía no ha venido a hacer el arrebatamiento de su iglesia. Amén, hermano Carlos. Preguntan, hermano Carlos, Dios lo bendiga. Tengo un hijo de 24 años. Lo crié en el Evangelio, pero decidió coger malas amistades. En estos días me faltó al respeto. Entonces ya no vivo más con él. Pero como es grosero, yo no le hablo, él vive aparte. ¿Será entonces que hago mal en no dirigirle la palabra? No lo llamo, ni le escribo. Me estuvo llamando, pero solamente para pedirme el favor de guardar la moto aquí en el garaje. Cuando venía y la guardaba, ni las gracias me daba por abrirle la puerta. Y la última vez que vino eran las 2 de la mañana y no le abrimos porque era muy tarde. ¿Hago mal en no tratarlo? Muchas gracias por su consejo, Dios lo bendiga. Usted, como padre o madre de familia, frente a esa situación, debe de fijar una posición que no afecte su vida devocional. Entonces, yo debo de tener carácter para fijarle una posición al hijo. Y está bien de que no conviva con él, porque no puede ser que los hijos quieren todo, pero no quieren reglas.
Entonces, ustedes hicieron lo que tenían que hacer, criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Él ha crecido y ha tomado sus propias decisiones, que asuma sus propias responsabilidades. Su labor con su hijo va hasta entregarlo a la sociedad mayor de edad, asumiendo sus propias responsabilidades. Eso es una cosa. En cuanto al trato, los hijos siempre serán hijos. Y creo que usted sí debe y puede hablar con su hijo. Lo que pasa es que no le puede admitir las cosas mal hechas dentro de su casa. Ahora, si el hijo la maltrata o lo maltrata, pues, y usted ve que le afecta de manera negativa, no permita, manténgalo, como dice el dicho por ahí, a la distancia, hasta que la vida, el proceso que se vive, le dé sus golpecitos, que al final tenga que reconocer que le ha faltado a sus padres. Pero con respecto a que viva fuera de la casa, eso está muy bien. Que llega a la 1 o 2 de la mañana, pues está muy bien que no le abran. Claro, es apenas lo normal. Ustedes hicieron lo más importante, que fue criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros como padres tenemos responsabilidades con los hijos de dejarle la herencia más grande, que es Dios y la educación. De ahí para allá ellos toman sus decisiones y asumen sus propias consecuencias. Una hermana escribe desde España y le dice: pastor, ¿me puede guiar en entablar una conversación con una persona inconversa sobre la salvación? Me pongo nerviosa y no sé cómo explicarlo. Gracias, pastor, le hablo desde España. Es un poco difícil porque le voy a hablar y no me contesta. Me dice, no me interesa. Ayúdeme, por favor. ¿Cómo empiezo para que él me escuche? Felicitar a la hermana que tiene esa vocación de llevar el evangelio. Pero si a quien le llevo el evangelio no quiere escucharme, claro, pues simplemente déjelo. Muéstrele el evangelio. Sí, ya usted tocó la puerta y él no le abrió. El Señor dijo, no, donde no os reciban, pues que se sacudan. Claro. Y Pablo lo hizo. Pero ella le puede hablar con su vida. Por eso. Que le muestre el evangelio. Sí. Pero cuando hablamos de evangelizar, es muy importante, y esto no es solo para la hermana, sino para todos los que tenemos esa misión. Sí. Yo puedo tener las habilidades para compartirle el evangelio a una persona, pero si la persona se cierra y me dice, no me hable, claro, pues no podemos obligarlo a escuchar. Sí. Yo cumplí la misión. Sí. ¿Ya? El día que el Señor venga, esa persona dará cuenta por su rechazo a la voz de Dios. Y usted habrá salvado la responsabilidad. Exacto. El libro de Ezequiel da una enseñanza muy importante acerca de la atalaya, ¿no? Sí. Que es el que está llamado a anunciar. Pero si el otro no escucha, él morirá por su pecado, pero usted como atalaya habrá salvado su responsabilidad. Exacto. Ahora, si la parte a la cual usted va a evangelizar es una persona que tiene de alguna forma ciertas interrogantes que a causa de sus limitantes usted no está en condiciones de resolver, le motivaría para que hable con su pastor o a alguien de la iglesia que tenga un conocimiento mayor y puedan acercarse y disipar las inquietudes del otro. Con respecto al temor que usted siente, es apenas normal, porque no se va a llevar cualquier cosa, es el mensaje de Dios y se debe de ser responsable. Amén. Amén, amén. Pregunta, hermano Carlos, cuando las personas piden a los ídolos y se supone que estos responden y hacen milagros, ¿a quién se le atribuye entonces ese suceso? ¿Se puede decir que el diablo tiene poder? Bueno, Pablo escribe en la carta a los Corintios y dice que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. No es una palabra mía, es palabra de Dios. Ahora, ¿que si los ídolos pueden hacer milagros? Claro que sí. La Biblia habla desde los días de Moisés cómo los supersticiosos y agoreros de Egipto hacían los milagros idénticos a los que Moisés y Aarón hacían.
¿Cuál es la diferencia? La procedencia. La procedencia. Hoy, ¿los ídolos hacen milagros? Sí. Yo puedo creer de que una persona viene y me dice, pastor, ¿cómo le parece que yo fui a X, Y o C lugar donde hay un patrón, que le llaman así el mundo católico y religioso, donde dice que les hace milagros y fue una persona paralítica y regresó caminando? ¿Por qué se da? Bueno, simple y llanamente porque el demonio, en su afán de engañar al ser humano, pues hace maravillas y milagros a fin de estorbar que la obra perfecta de Dios se realice. Entonces, las personas lo que tienen que aprender es a partir de una base bíblica. ¿Cuál es esa base bíblica? La procedencia del milagro. ¿Cómo conozco yo que el milagro lo hace Dios? Cuando está ajustado a lo que la Biblia señala con relación a la vida devocional del individuo. ¿Cuándo me doy cuenta que es por obra de Satanás? Cuando la vida del individuo está direccionada por un sistema pagano que va en contravía de lo que Dios enseña en su palabra. Cuando uno lee San Mateo 24, cuando uno lee el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, cuando uno lee Apocalipsis 13, descubre que el sistema satánico está facultado para hacer milagros a fin de engañar inclusive aún a los escogidos. Entonces ahí lo que hay que tener en cuenta es la procedencia del milagro. Y para entenderlo, la persona debe de tener un don que da el Espíritu Santo, que se llama el don de discernir. Y ese don es el que hace que yo, ante el milagro de la sanidad, mire la procedencia y establezca si viene de Dios el milagro o no. Juan dice, probad los espíritus si son de Dios o no. Porque como dicen en mi tierra, no todo lo que brilla es oro. Amén. Bueno, pastor, mi hijo se hizo bautizar, pero no come carne de cerdo, que porque es inmunda. Quisiera que usted nos aclarara. La discusión sobre la comida fue la misma que se presentó en Romanos capítulo 14. Vamos a suponer de que el hermano, pues según eso, tiene algunas tendencias del séptimo día de los creyentes del sábado. Sí, señor. Y pues es un proceso. Las personas aprenden y desaprender es difícil. Ahora, este no come carne de cerdo, pero hay otros que también son cristianos y no comen ninguna clase de carne, porque piensan que está mal. Ese fue el fenómeno que se dio en la iglesia de Roma. Entonces Pablo comienza diciendo, capítulo 14, verso 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender con él. Porque uno piensa que se ha de comer legumbres y otro piensa que se ha de comer carne. Entonces había un problema. Los que comían legumbres le hacían juicio a los que comían carne y los condenaban. Los que comían carne le hacían juicio a los que comían legumbre y los condenaban. Entonces Pablo entra como árbitro a decirle, el que come carne no juzgue al que no come. Y el que no come carne no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque la carne y la legumbre va al vientre y de ahí va la letrina y se acabó todo. Así que lo que tienen que hacer es que el que come carne dé gracias a Dios porque tiene carne para comer. Y el que come legumbres dé gracias a Dios porque hay legumbres para comer. Eso sí, el que coma legumbres debe de saber que está dando gracias y debe de hacerlo con fe. El que está comiendo carne debe de dar gracias y debe hacerlo con fe. El verso 23 del mismo capítulo dice, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo, escribiendo en el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo,
dice que las personas que tienen estas afectaciones son personas que de alguna manera han sido influenciadas por espíritus engañadores y doctrinas de demonios que, teniendo la mente cauterizada, van hasta el celibato y prohíben comer ciertos alimentos. Estos desconocen que el alimento por la oración de los santos es santificada, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Pablo, escribiendo en la carta a los Colosenses, les dice: nadie los juzgue en comida o en bebida, en cuanto a lunas nuevas o días sábados, porque al final todas aquellas cosas eran simplemente sombra de lo que venía en el inmediato futuro, porque la realidad es Cristo. Entonces, si el hermano no come carne de cerdo por prejuicios religiosos, pero la Biblia no lo dice. no, Que la carne de cerdo es inmunda. no, sí dice, La ley la dice. pero dentro de De un la marco para un pueblo determinado, ya, que inclusive ni lo pusieron en práctica, porque prueba de eso es que en la tierra donde Jesús sana al Gadareno, pues tenían una granja de cerdos, ¿no? Sí. Y había más de 2000. Por eso es que nadie pudo cumplir la ley a su cabalidad. Por eso. Entonces, vuelvo y digo, recuerde lo que dice la Biblia. Todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Amén. Porque por la oración del creyente el alimento es santificado. Sea cerdo, Sea gallina, sea lo que sea. gallina, sea saltamontes, cucara, lo que sea. Ay, cucaracho, no. Lo que sea. Sí. Y fue discusión, ¿no? De la iglesia primitiva. Pero claro, eso llevó al primer concilio, a la iglesia en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Así es. Y ahí está la conclusión que Entonces, si usted come carne de cerdo, no juzgue al que no la come. Y si usted no la come, no juzgue al que come. Porque el que come para Dios come y el que no come para Dios no come. Punto. Léase el capítulo 14 de la carta a los Romanos. Amén, amén. Pastor, hay un convenio que la IPUC firmó con el Estado para celebrar matrimonio civil. ¿Qué pasa si una pareja infiltrada de este género, así dice el oyente, lleva un tiempo asistiendo y decide solicitar al pastor que los case y el ministro se niega, sabiendo que hay un tratado legal con la ley civil? ¿Qué sucede allí, pastor? La iglesia tiene la potestad, porque el acuerdo que hay entre el Estado y la iglesia es que el Estado respeta las decisiones internas que toma la iglesia. ¿Está claro? Sí, señor. Eso es equivalente a que el pastor tiene la potestad de decir no. Y por eso la iglesia, mirando el problema con anterioridad, ha generado conciencia a los pastores en el campo de no hacer ceremonias a personas no convertidas, como también no presentar niños de personas no convertidas. ¿Qué hace la iglesia? Curarse en salud. ¿Por qué? Porque si yo le presento un niño a una pareja de no convertidos, mañana viene la pareja gay con el niño que adoptaron y quieren refugiarse en la iglesia, y si el pastor no le presenta a su niño, ellos pueden demandar por discriminación. Entonces la iglesia tiene una reglamentación que el Estado respeta, que se llama el reglamento interno, las normas que rigen a la iglesia como organización, y entre ellas aparece: no puede ningún pastor oficiar ceremonias a personas que no sean bautizadas dentro de la organización, y no deben de presentar niños de personas que no sean convertidas. ¿Está claro? Claro, pastor. Amén. Sigamos. Claro. Bueno, Entonces el pastor tiene toda la potestad y no va a ser afectado por nada, porque hay un historial, hay un escrito donde el Estado y la iglesia acordaron que el Estado va a respetar las decisiones internas de la iglesia
siempre y cuando no vayan en contra de la moral. Y la iglesia tiene un reglamento interno que ahí Por especifica eso. esas cosas. Esa es la reglamentación interna. Sigamos. Bueno. Pastor, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, ¿Satanás sabía que era Dios en carne? Satanás lo confundió como un hombre. Capítulo 4 del Santo Evangelio según San Mateo se lo dice. Satanás pensó que Jesús era igual a Adán. Y por eso lo tentó desde el apetito, la ambición y el orgullo propio. Le hizo 3 propuestas. Y en todas las 3 propuestas, Jesús no le respondió como hombre, sino como Dios. Y en la última intervención de Jesús, en el capítulo 4, le dice, vea, está escrito que al Señor tu Dios honrarás y a Él solo servirás. Cuando el diablo ve que el que está ahí es Dios, manifestado en carne, se ha ido y lo ha dejado quieto. Amén. Bueno, Carlitos, mira esta pregunta. Dios le bendiga, pastor. Tengo una inquietud. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, 1 Juan 1:8. Si esa realidad es así, ¿por qué se suele cobrar tan fuerte, por ejemplo, a un ministro el hecho de que haya pecado y sea destituido del ministerio? O en el caso de un hermano sea puesto en disciplina. Bueno, ese fenómeno se da por 2 razones. Una que es parte de nuestra cultura. Y 2, que busca de todas maneras salvaguardar la buena imagen de las personas que tienen un liderazgo, una responsabilidad. Ahora, con eso no quiere decir que los que ejercen un ministerio no pecan. Yo soy pastor y yo si 3 veces al día me arrodillo a orar, 3 veces al día le pido perdón a Dios por mis pecados cometidos desde el momento que me levanté de la oración hasta el momento que vuelvo a orar. No pido oración por los pecados que cometí antes de las 6 de la mañana, porque yo a las 6 de la mañana oré. Me he levantado, comienzo a ejercer mis labores y puede ser que de las 6 de la mañana a las 12 del día yo peque. Por acción, por omisión e inclusive sin saber que pequé. Entonces me arrodillo a las 12, yo pido perdón a Dios por mis pecados contra Él, contra mi prójimo, contra mí mismo, por acción, por omisión o por falta de saber que estoy fallando. ¿Está claro? Eso es muy importante que la gente lo entienda. Incluso algún día yo di una conferencia que la llamé Los cristianos también pecan. Y eso generó pues una discusión. Porque algunos piensan de que pecar solamente es acostarse con una mujer. O pecar es matar a otro. Y se nos olvida que hay un sinnúmero de pecados que cuando lo pesas en la balanza de Dios son iguales. Tendrán la misma sanción. Entonces ahí lo que se debe hacer es madurar en la fe. Entender que el hombre por naturaleza es pecador. Dios quiere que el hombre no peque. De hecho se llama apartados para Dios. Ser santos. Pero Dios sabe que aunque Él quiere, Que somos humanos, sí. Él sabe que yo soy humano. Y en razón a eso es que Él extiende la oportunidad para que el cristiano no se peque. Y no peque. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero sí. O sea, Sí. la filosofía es que el hombre no peque. Pero Dios sabe que el hombre peca. Entonces, si el hombre peca y no tiene oportunidad, se va a perder. Dios no quiere que el hombre se pierda.
Entonces le deja un abogado que se llama Jesucristo. Así es. Y deja paga la deuda. Un abogado tenemos para con Dios, que es Jesucristo. Él es el pago de mi deuda de pecado. Y no solamente de la mía, sino la de los de todo el mundo. Entonces, la disciplina que la iglesia maneja es de corte cultural. La iglesia en su saber, en las personas que ejercen autoridad, partiendo de algunas bases bíblicas que hablan de disciplina, fijan esa postura. Caso de Primera de Corintios 5, ¿cierto? El caso de la carta a los hebreos, donde se habla que así como un padre de familia disciplina a su hijo, así también Dios disciplina a los que creen en él. Pues la iglesia, partiendo de ahí, dice, dependiendo de la gravedad de la infracción del creyente, dice 1 mes, 5 meses, 2 años, o a lo mejor de por vida, a menos que el individuo se corrija. Yo fui pastor en una iglesia donde alguien cometió tal pecado que yo le dije, mientras sea pastor yo aquí, jamás volverá usted a desempeñar un cargo dentro de la iglesia. Era gravísimo, era gravísimo. Entonces, esas decisiones son potestativas del pastor, que hace un juicio acerca de la gravedad y dependiendo de ello dice si disciplina o no disciplina, o por 1 mes, o 6 meses, o 1 año, o de por vida. Y eso a nivel de organización también está. Un pastor comete una infracción, le llaman la atención, sí, va a la hoja de vida. Pero él persiste, le dan una suspensión de 6 meses o 1 año. Pero no se corrige, entonces lo destituyen. Eso quiere decir que ¿qué? Que la disciplina para ese pastor es de por vida. No podrá ser pastor. ¿Por qué? Porque su comportamiento, a pesar de que se le dieron las oportunidades, claro, él no las corrigió. Y no se acogió tampoco a la oportunidad por que eso, el mismo Señor Jesús le dio. Pero claro, las mismas. Exactamente. Por eso es tan fuerte la disciplina que cae sobre esa persona. Sigamos. Pastor, quisiera saber si el ser humano, cuando el ser humano decide quitarse la vida, ¿hay alguna intervención de Dios hay alguna intervención de parte de Dios para poder quitársela? Hay 4 clases de homicidio. Se llama el suicidio, se llama la eutanasia, más allá de que el Estado diga que es legal. Es un homicidio. Se llama el aborto y se llama el homicidio intencional. A ver, si me hago entender. Yo estoy enfermo. Entonces ya no quiero vivir más. Por favor, colóqueme en la inyección letal y se acabó. Pero eso nunca lo dijo el individuo cuando estaba en tiempo de los amores y del placer y de la altivez y de la soberbia. Solo lo hace cuando las cosas ya no funcionan como él quiere que funcionen. Cuando yo acudo a ese recurso, estoy de alguna manera interviniendo en la vida que no es mía. Según Job capítulo 14, hay vida en el hombre en tanto que el Espíritu de Dios esté en él. Si Dios le abandona, el hombre deja de ser. Pero es Dios el que decide, no yo. Cuando alguien mata a un bebé en el vientre de la mamá, la madre lo manda a matar, o ella consume algo para matarlo. Aunque el Estado diga que es legal, Dios dice, no matarás. Cuando yo, a causa de una decepción amorosa o una pérdida de carácter económico, se me cierra el mundo y pienso que la solución es una soga, un veneno, yo qué sé, un balazo, estoy
tomando decisión sobre una vida que solo le pertenece a Dios. Estoy abusando de algo que es Dios el único que tiene potestad de dejarlo o seguir con él. Y me refiero al otro cuando yo, de manera intencional, programo matar a mi prójimo. Dios no interviene en eso. Es el hombre el que interviene. Y en consecuencia, paga. ¿Cómo? Con la condenación. Simple y llanamente eso. El Estado, para simplificarles, tiene permitido en Colombia que la gente consuma alcohol y los invitan a la parranda, a la fiesta. Pero ¿qué pasa si el tipo borracho coge el carro y atropella a una persona y la mata? Aunque la ley le permitió consumir, no le permite conducir. Así que él tiene que someterse a las consecuencias por ir ebrio. Perder el pase de por vida, ir a pagar 25 años, reparar a las personas que causó daño. La ley, o sea, en su soberana decisión, la ley dice sí, que tomen trago, pero el hombre tiene que asumir las consecuencias. Entonces, Dios deja al hombre al libre albedrío. Exacto. El hombre hace lo que quiere, pero tiene que asumir las consecuencias. Entonces, cuando yo decido sobre mi vida o la vida de alguien, más allá de que el Estado, a través de los señores de cuello blanco, legislen a favor de la muerte, pues se deben de entender que tendrán que responder por sus hechos. El Estado dice legal, pero no está por encima de Dios. Amén. Amén. Pastor, ¿me puede explicar qué es el dualismo religioso? Pues hay, eso, como te dijera, es una corriente que se levantó, que se ha ido como evolucionando por diferentes campos. Entonces, entendemos dualistas a los testigos de Jehová, dualistas a todos aquellos que pensaban que Jesús es uno y que el Padre es otro. Eso era lo que le llaman dualista. Dentro de la iglesia nuestra se levantó una corriente en el siglo pasado, liderada por un prestigioso pastor, que decía que pues Jesús era uno y el Padre era otro. Eso es el dualismo en sí, ¿no? Si lo miramos desde el campo de la deidad. Si lo miramos desde el campo de la humanidad, hubo una corriente entre los griegos que se llamaba la dicotomía, que estaba relacionada con el hombre, donde se decía que el hombre estaba compuesto por dos, una parte espiritual y una parte material. A eso le llamaron la dicotomía. Hubo otra corriente que se llamó la tricotomía, que decían, el hombre es un ser compuesto, espíritu, alma y cuerpo. Pablo, debatiendo en contra de todo eso, dijo, no, ni son dos, ni son tres. El hombre es un ser integral. El Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser. No en todos, sino en todo. O sea, difiere de los pensamientos griegos en el campo de dos y de tres. Estoy hablando de lo humano. Es un pensamiento filosófico. Exactamente. Okay. Amén. ¿Seguimos? Sí. Hermano Carlos, ¿sí es verdad que cuando un hermano se niega a algún servicio en la iglesia, esto puede afectar su vida espiritual? Y si es verdad que Dios al que llama lo capacita, pues yo he orado mucho a Dios y la verdad siento demasiado temor. ¿Qué me puede decir? Es que el problema de los cristianos radica en el concepto que tenemos de servicio. Puede ser que usted siente... dice algún servicio, sí. Se llama como servicio del altar, cantar, por ejemplo, predicar, a eso se refiere. Por eso. Entonces aquí lo que la gente debe de entender es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada miembro del cuerpo tiene una función y es útil para eso. Así que mis pies no están puestos para que vean.
pero mis ojos no están puestos para caminar. Entonces, cada miembro del cuerpo presta un servicio en el cuerpo, hablando humanamente. Así también en el cuerpo de Cristo, cada miembro ocupa un sitio en el cuerpo de Cristo y cumple una función. El problema va a ser cuando yo quiero que un miembro del cuerpo que no está para determinada función, lo quiero obligar a hacer. Exacto. ¿Está claro? Eso es lo que pregunta el Algo hermano. así como esperar que el dedo más pequeño del pie sea el que piense. Cuando tiene una función el dedo pequeño en el cuerpo y el cerebro tiene otra. Usted, sin duda alguna, sirve a Dios. A mí no me gustan los predicadores con el respeto, que desde el púlpito dicen, Dios no lo llamó para que esté sentado ahí. Es que sentado en la banca se le sirve a Dios. Oye, uno no entiende hasta dónde llega la Orando se niñez sirve de a los Dios. que predican. Uno no puede. ¿Cómo así? Dios no lo llamó para que esté sentado. Y entonces no han leído lo que Pablo escribe en el capítulo 14 de la carta a los Corintios. ¿Son todo pies? ¿Son todo ojo? ¿Son todo mano? Hablando acerca de los servicios que presta cada miembro del cuerpo en el desarrollo aquí sobre la faz de la tierra. Así también la iglesia del Señor. Ana no era una elocuente predicadora, pero servía a Dios, dice la Biblia, en oraciones y ayunos Es que de hay día y muchas de maneras noche en de el templo. servir a Dios, Claro. así no sea en el altar. Claro. Seguro, Las seguro es que se mujeres, siente presionado el hermano para... Qué las pecado. mujeres servían a Jesús con sus bienes. Ujú. También. Es- Al dar se sirve a Sí, Dios. claro. Entonces usted debe de ubicarse en qué campo Exacto. del cuerpo Porque de en la Cristo iglesia unos está. hacen una cosa, otros hacen otra, otros oran Claro. mucho, otros colaboran mucho, Yo me otros que- predican, Yo me otros... quedo sorprendido con los pastores y predicadores y creyentes de la iglesia que son abnegados por la obra carcelaria. por ejemplo. Uy, sí. Sí, es verdad. Es admirable. Sí. Porque yo no soy así. Yo he ido a prisiones y salgo porque enfermo. tiene otro... Sí. Salgo enfermo. Bueno, porque mi servicio en el cuerpo de Cristo no es ese. El hermano pregunta que si eso le puede tener al él negarse a predicar No, directamente Para en la nada, vida espiritual. Para nada le va a afectar. Para nada le va a afectar. Hay un dicho de un anciano que ya no está con nosotros. Zapatero a su zapato. Imagínese yo colocándome el zapato en la cabeza. Eso sí no funciona. Hermano Diego. Bueno, sí. Mire Sí, esta todavía hay pregunta. tiempo Sí. para otra. Esta pregunta. Dios le bendiga. Tengo una pregunta. Un cristiano que ha sido bautizado y recibió el Espíritu Santo, pero resulta que fue poseída por un espíritu malo, y yo con unos hermanos no pudimos reprender el espíritu malo. La pregunta es, ¿por qué fue poseída siendo ella llena del Espíritu Santo? ¿Me podría explicar por qué sucedió ese acontecimiento y por qué el demonio dijo que yo no podía reprenderlo? Ayúdeme, mi pastor, he tenido esa inquietud y he buscado de Dios para que no vuelva a suceder esa situación otra vez cuando vaya a reprender un demonio. Hay por lo menos tres cosas que debemos analizar. Una, la predisposición de quien va a orar. Dos, la falta de cristianismo de la persona que está afectada. Tres, la niñada del creyente que cree que todo el que dice que tiene el Espíritu Santo lo tiene. La Biblia dice, no yo, la Biblia dice, el que es de Dios, el maligno no le toca. Yo creo eso. Así es. ¿Está claro? Ujú. Entonces la pregunta es, ¿si había recibido el Espíritu Santo? ¿O era simplemente uno de los muchos que van a los cultos sin Cristo? Hay muchas iglesias sin Cristo. Sí, amén. Triste, pero verdad. Sí, verdad. Entonces ahí, porque ahí es que hacer la reflexión. Número uno, yo debo de hacer un diagnóstico antes de orar por un endemoniado. Número dos, sacarme de la cabeza que una persona creyente que tiene el Espíritu Santo puede ser influenciada por un demonio. Eso no puede ser. Ah, no, pero ¿cómo Jesús le dijo a Pedro que era su apóstol? Quítate de mí, Satanás. Bueno,
se lo dijo porque hasta ese momento Pedro ni siquiera Exacto. entendía las escrituras. Ajá. No había nacido de nuevo. Ajá. Era un simple politiquero tras un caudillo desde la visión de ellos llamado Jesús. ¿Cuándo cambia la mentalidad de Pedro? Después del Pentecostés. ¿Estamos claros? Que es cuando viene el Espíritu Santo. Exactamente. Entonces recuerda, si vas a orar y el demonio te dice que no puedes echarlo, hay dos formas de verlo. Una, que te está cañando. En mi tierra cañar es desafiar para ver cuál es tu actitud. Dos, que efectivamente te está pasando lo de los señores de Hechos 19, que sin autoridad quisieron liberar un endemoniado También. y el diablo les dijo: a Jesús conozco y también sé quién es Pablo, pero usted no tiene autoridad. Entonces, Claro. es complicado. Por eso las personas tenemos que crecer en el conocimiento para poder ejercer un ministerio de liberación en un momento determinado. Y el punto de partida es: ¿tengo la autoridad espiritual? ¿Tengo la autoridad moral? ¿Tengo la autoridad del conocimiento? Sin eso, no me atrevo a expulsar un demonio, porque si no conozco el Jesús del cual voy a invocar, si mi vida no es una vida de un verdadero cristiano, y si no tengo al Espíritu Santo en mi vida a causa de lo anterior, pues yo puedo llamarme cristiano y querer echar un demonio fuera, pero me va a decir: usted no tiene autoridad, yo sé quién es Jesús, pero usted no sabe quién es Jesús. Complicado. No, eso es más complejo de lo que la gente piensa. Amén. El tiempo se...